Y en este tiempo en el cual en el mundo entero hay confinamiento, es un tiempo de encierro, o lo que se dice en inglés lockdown, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? Porque el verdadero cristiano se conoce no en la tierra prometida, sino en el desierto. Y yo sé que quizás en este momento todavía estamos bien porque tenemos agua, tenemos alimento, tenemos provisión, tenemos electricidad y tenemos algo que hoy es supremamente necesario y es internet. Pero ¿qué pasaría si esto se acaba? ¿Qué pasaría si se prolonga el tiempo de la cuarentena? ¿Estamos preparados? Pues este tiempo de cuarentena se podría comparar con un tiempo que en el Antiguo Testamento sucedía cuando una nación quería conquistar a otra, o cuando una ciudad quería conquistar otra ciudad. Entraban o rodeaban la ciudad y la sitiaban. Y cuando una ciudad estaba sitiada, eso significaba que no había provisión ni de alimentos, ni de agua, ni de nada. Y al comienzo todo estaba bien porque estaban preparados. Pero cuando comenzaba a acabarse el agua, o cuando comenzaba a acabarse la comida, o cuando comenzaban las peleas entre el esposo y la esposa, cuando la ciudad comenzaba a oler mal por causa de la alcantarilla, ahí se conocía lo que realmente era cada persona. Y en la Biblia encuentro un relato de cuando fue sitiada la ciudad de Samaria. Esto está en 2 Reyes capítulo 6 versículo 24. Dice: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. Y el sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Y dice allí un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvenos su majestad. Y el rey le respondió: pues si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Y esta mujer siguió quejándose y le dijo lo siguiente: es que esta mujer que está aquí a mi lado me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el hijo de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Y el versículo siguiente dice que cuando el rey oyó lo que esta mujer le decía, se rasgó las vestiduras. Entonces, en este momento todos estamos bien, porque hay provisión, porque hay agua, porque hay electricidad, hay internet. Pero el verdadero carácter se va a ver cuando comiencen a pasar los días y empiecen las peleas entre el esposo y la esposa, y empiecen algunos a aburrirse, otros a no hacer nada, y comience la depresión y situaciones así. ¿Estamos nosotros preparados para estar encerrados durante tanto tiempo? Porque la necesidad de comer de la gente los puede llevar a hacer cosas inhumanas, como lo que hicieron estas dos mujeres, de asesinar a su hijo y comérselo. Entonces, para estar preparados para lo que vendrá, deberíamos ver este tiempo de confinamiento como un tiempo de ayuno. En la Biblia, el ayuno es un tiempo que todos voluntariamente toman o tomamos para dejar malos hábitos y formar nuevos hábitos.
Entonces tenemos que preguntarnos, aprovechando este tiempo, ¿qué malos hábitos quiero dejar? Y tenemos 20 días o 18 días para dejar esos malos hábitos. Y al otro lado, ¿qué buenos hábitos quiero desarrollar? Recuerdo un día que estuve en Australia, y al lado de las playas hay ciertas piscinas para que la gente las use. Además de ir al mar, estas piscinas tienen agua salada. Y estaba en tiempo de invierno, la temperatura era como de 9 grados y había un viejito nadando y pasaba de un lado al otro. Y yo creo que pasó la piscina como 10 veces y yo quedé sorprendido. Hasta que supe que él llevaba haciendo esta disciplina durante más de 70 años. Y por eso su cuerpo era espectacular, totalmente saludable. Y es que el principio es este. Si nosotros no aprovechamos los buenos tiempos para desarrollar buenos hábitos, ¿qué va a pasar cuando vengan los tiempos difíciles? Si no aprovechamos los años de la juventud, ¿qué va a pasar cuando seamos mayores? Si no aprovechamos cuando tenemos buena salud, ¿qué va a pasar cuando estemos enfermos? Por eso les quiero recordar los 5 hábitos del cristiano. El primero es la oración. Y como iglesia hemos hecho todo lo posible por mantener la oración martes y jueves a las 6 de la mañana. Y se están conectando como 10-12 mil personas en vivo. Pero ¿qué con respecto a usted? Y no solo eso, sino que no puede ser solo el martes y el jueves. La oración debe ser todos los días. Es el mejor hábito del cristiano. Pero el segundo hábito es leer la Biblia todos los días, subrayarla, como nos decía ahorita mi esposa. El tercer hábito es asistir a la iglesia. Y en este momento no podemos hacerlo, pero sí podemos conectarnos por medio de su presencia en casa. Pero además de esto, yo sé de algunos grupos de conexión que se están conectando a la misma hora por medio de las herramientas como Zoom. Y están hablando entre ellos y orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque necesitamos relacionarnos con otros cristianos. Pero el cuarto hábito es el tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo. Seguir hablando con Él permanentemente. La Biblia dice andar en el Espíritu, es decir, que cada paso que estoy tomando tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Hago esta llamada o no lo hago? ¿Salgo en este preciso o no salgo? ¿Voy al supermercado o no voy? Comunión con el Espíritu Santo. Y el otro hábito es hablar acerca de Jesús con otras personas, predicar el Evangelio, llamarlos. No manden tantos mensajes malos. Somos muy buenos mandando malas noticias o aún memos. ¿Qué tal si más bien comenzamos a hablar buenas nuevas a aquellos que no conocen a Jesús? Pues hoy no me tocaba predicar, pero pedí que me dieran el turno porque Dios me dio una palabra profética. Y yo sé que cuando hay palabra profética anhelamos oír buenas noticias y voy a darles unas buenas noticias, pero no todos son buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con lo que prediqué la semana pasada, y es lo siguiente: vamos a salir victoriosos de esta prueba. Ninguna plaga tocará nuestras moradas. Nuestras casas están protegidas con la sangre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su protección. Por eso ninguna plaga nos destruirá. Esta plaga se va a ir. Sin embargo, también tengo que dar una palabra de advertencia, porque vienen tiempos difíciles. Esta tormenta no es sino el inicio. Después de esta cuarentena no va a ser fácil para muchos, porque algunos empresarios van a perder sus empresas. Algunos empleados van a perder sus trabajos. Por eso es tan importante en este desierto oír
la voz de Dios. ¿Sabían ustedes que la palabra desierto en el griego significa el lugar en donde oímos? Así que en esta prueba tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que pasar esta prueba, porque si no, lo que vendrá va a ser terrible. Muchos en Colombia y en el mundo van a perder sus empleos. Más del 40%, del 30 al 40% de las personas los van a perder. Y si usted es uno de esos que está tomando esta cuarentena como un tiempo de vacaciones, usted va a ser uno de los que va a perder su trabajo. Por eso, como nos lo han dicho una y otra vez, no estamos de vacaciones. Levántense temprano, trabajen como nunca antes lo han hecho, aprovechen al máximo el tiempo, sean proactivos, busquen maneras en las cuales puedan ser útiles para sus empresas. Prepárense para el tiempo de vacas flacas que se aproxima y oren como nunca antes lo han hecho. Porque vienen tiempos difíciles. Esto va a ser nuestro nuevo normal. Y por eso este tiempo de cuarentena es supremamente importante. Después de esta cuarentena, el jefe le va a exigir cuentas. Y lo que usted ha hecho durante este tiempo que han llamado home office o trabajo en casa, determinará si lo echan o no. Ahora, yo personalmente no soy muy amigo del home office. Yo sé que es la nueva moda y qué rico trabajar en la casa, pero tiene sus riesgos. Mis hijos hicieron el homeschool y me pareció bueno, pero también tiene sus riesgos. Porque muchos hijos durante el homeschool no hacen nada. Y el futuro lo va a mostrar. Hacen trampa. Están metidos en internet o jugando y cosas así. Y lo que uno hace durante estos tiempos determinará lo que va a ser el futuro. Y lo mismo, su presencia en casa es una bendición. Pero algunos van a seguir haciendo lo mismo. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Necesitamos relacionarnos con otros cristianos. Recuerdo lo que le pasó a un amigo o una persona que yo conocía. Tenía uno de los mejores trabajos del mundo, ganaba millones en Estados Unidos. Y la razón era porque lo que él hacía lo hacían muy pocas personas. Pocas personas estaban tan calificadas como él. Pero de repente le dieron la opción de trabajar en casa. Y al año había perdido su trabajo. Lo echaron. ¿Por qué? Porque no estamos preparados como seres humanos para trabajar sin supervisión. Pues en la Biblia encontramos la historia muy conocida de los talentos. Está en Lucas capítulo 19, versículo 12. Y allí dice que un hombre de la nobleza, un rey, podríamos parafrasearlo como un empresario, se fue a un país lejano y llamó a sus siervos, a sus empleados, y les entregó a cada cual una buena suma de dinero. Les entregó responsabilidades, les asignó trabajos, les dio talentos y les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Los dejó sin supervisión. Aquí es donde vemos el trabajo en casa, el home office. Imagínense eso, sin la fregadera de su papá, sin el jefe encima, sin tener a un profesor ahí. Y es lo que muchos no entienden. Nosotros pagamos a un profesor para que obligue a nuestros hijos a estudiar.
no son un problema, son una bendición. El jefe es una bendición. Lo que usted hace durante el tiempo en donde no está siendo supervisado determinará lo que será su futuro. Yo puedo decirles que el mejor año en mi vida, los mejores años en mi vida fueron cuando estuve sin supervisión. Porque fue un momento en el cual tomé decisiones. Salí de mi casa, estaba estudiando en Estados Unidos y ahí tomé decisiones que me hicieron el hombre que soy hoy. Pero muchas personas no tienen la disciplina para precisamente este tiempo de trabajar en casa. Y como dije antes, van a perder sus empleos. Sigue diciendo aquí en Lucas el versículo 15, cuando regresó este hombre de la nobleza, mandó llamar a sus siervos. Y se presentó el primero y le dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hubo fruto. Y le dijo: muy bien, siervo fiel. Te doy el gobierno de 10 ciudades. Te doy una responsabilidad mayor. Se presentó el segundo y le dijo: su dinero ha producido 5 veces más. Y el rey le dio la responsabilidad sobre 5 ciudades. Pero luego llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo tenía guardado. Fue y lo enterró en un hueco. Y es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Y el rey le contestó: siervo malo, ¿por qué no pusiste mi dinero al menos en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Y esto es lo que le va a pasar a los trabajadores irresponsables en este tiempo de cuarentena. Pero en segundo lugar, se aproxima el tiempo de vacas flacas. Y si nosotros no nos preparamos para ese nuevo tiempo, ese nuevo normal, si nosotros no aprovechamos este tiempo de vacas gordas, como lo que le pasó a José cuando él estuvo en Egipto, él aprovechó ese tiempo para que cuando viniera el tiempo de las vacas flacas, él pudiera prosperar. Y quiero que veamos la historia. Porque José hizo que Egipto se convirtiera en la nación más próspera en todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer para nuestras empresas, que sean las más prósperas, que puedan decir: gracias a él o gracias a ella, esta empresa siguió adelante. Génesis 41, versículo 14, vemos que Faraón tuvo un sueño y nadie pudo interpretarle ese sueño, pero se enteró de que había un muchacho en la cárcel que interpretaba sueños, y por eso el versículo 4 dice que lo mandó a llamar. O el versículo 14: y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, y el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y José dijo: no está en mi mano el poder interpretar los sueños, pero Dios sí puede darle el significado. Entonces el faraón le contó el sueño a José. Le dijo: yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas. Jamás había visto unos animales tan lamentables en todo Egipto. Y entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Y entonces José le dijo lo siguiente: Dios ha revelado, versículo 28, de antemano al faraón
lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intenso que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra y la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Y el versículo 33 viene la sabiduría de José. Él dice, por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre. Y el versículo 37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. ¿Por qué? Porque José aprovechó los años que estaba metido en la cárcel. ¿Para qué? Para convertirse en un hombre sabio, en un gran administrador, en un visionario. Por eso, como les dije antes, lo que ustedes hagan durante esta cuarentena, durante este tiempo de confinamiento, de encerramiento, determinará lo que va a pasar después. En Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice, tú holgazán. Y hoy Dios tiene que hablarle a muchos que están levantándose tarde, holgazanes. Aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que ellas hacen y hazte sabio. Porque a pesar de que no tienen príncipe, a pesar de que no tienen quien las supervise, quien las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero no solo se trata de prepararnos en este tiempo de confinamiento para lo que va a pasar después en cuestiones de trabajo, sino también espiritualmente. Este es un tiempo en el cual debemos acercarnos a Dios como nunca antes, porque vendrán tiempos difíciles. Y si no tenemos la palabra de Dios ardiendo en nuestro corazón, si no tenemos los principios de Dios en nuestro interior, ¿qué va a pasar? Pero en tercer lugar, en este tiempo de confinamiento, no pierdan sus rutinas. Y pregunto, ¿cuáles son sus rutinas? Porque tristemente algunos ni siquiera las tienen. Entonces, si su rutina ha sido levantarse siempre a las 6 de la mañana, sígalo haciendo aún más todavía. Si usted hace ejercicios, siga haciéndolo. Yo recuerdo una imagen de la película Alcatraz, Fuga Imposible. No es un buen hombre, pero admiro algunas cosas de este hombre que se fugó de Alcatraz. Mientras él estaba metido, confinado en esa celda, él que hacía ejercicios. Era un espacio muy chiquito y ahí usted lo ve caminando de un lado al otro, haciendo ejercicios. Mire esta panza que me salió en solo 4 días. ¿Por qué? Porque me descuidé al comienzo. Mi rutina de montar bicicleta todos los días lo dejé hasta que caí en cuenta. Y me fui a esa máquina elíptica aburrida, porque no hay nada más rico que hacer deporte al aire libre. Pero en tiempos como estos, así como Alcatraz metido en su celda, hacía ejercicios, flexiones y todo eso, nosotros tenemos que seguir con nuestras rutinas.
Si usted antes iba al trabajo a las 8 de la mañana, hoy a las 8 en punto tiene que estar sentado en su escritorio trabajando. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Y si no tiene nada que hacer, lea la Biblia y dígale: Señor, ayúdame. Antes de salir a la cuarentena, yo reuní a todo el personal de trabajo de la iglesia y les dije: vamos a trabajar en nuestras casas, pero yo espero que todos trabajen. No hay supervisión, pero busquen una manera para obligarse a trabajar. Algunos usando herramientas como la de Zoom y la de Hangout, y se están reuniendo todos los días a las 8 en punto con sus empleados. ¿Para qué? Para obligarlos a que trabajen. Pero en cuarto lugar, en este tiempo, sean proactivos. Una persona proactiva se anticipa a lo que puede pasar y se prepara. Entonces hay que anticiparnos. Si esta situación nos hubiera agarrado de sorpresa, no estaríamos preparados y ustedes no podrían oírnos. Pero nos anticipamos a los tiempos porque todos los de producción fueron proactivos. Una persona proactiva no le echa la culpa a otros, ni a las circunstancias de la vida, a esta cuarentena, no, sino que asume su responsabilidad y le encuentra solución a todo. Pero en quinto lugar, en este tiempo mejoren sus habilidades o desarrollen nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y cuando comiencen a echar empleados, van a buscar a aquellos que tienen más habilidades. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los de alabanza, los que cantan, ahora algunas de estas niñas sobre todo vienen con sus guitarras. ¿Por qué? Porque les dijimos, no es suficiente estar ahí cantando. Tienen que desarrollar otros dones porque no sabemos. ¿Qué tal las mandemos a Mozambique o algo así? Las necesitamos, ¿qué? Capacitadas. También, sexto lugar, trabajen para Dios. En este tiempo en el cual no están siendo supervisados, Dios todo lo ve. ¿Y sabían ustedes que Él es nuestro proveedor? Él es el que da trabajo o quita el trabajo. Él es el que abre puertas o las cierra. Y Dios sabe todo. Me podrán engañar a mí o a su jefe, pero no a Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Pero en séptimo lugar, en este tiempo de confinamiento, sean leales a sus empresas. Porque los primeros que van a ser echados son los desleales. Pero los que honran a sus empresas, los que nunca hablan mal ni de la empresa ni de ningún trabajador, los que entienden las medidas que se están tomando, los que han sido leales aun cuando la empresa ha sido injusta con ellos, tienen garantizado sus trabajos. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren la tierra buscando personas leales. Esta semana leí un artículo en una revista muy conocida en Colombia, en donde el periodista estaba rajando de su empresa. Ahora, quizás tenía razón en lo que estaba diciendo. Estaba hablando acerca de todos los empleados que fueron echados por esta crisis. Pero ¿cómo se le ocurre hablar mal de la empresa? Eso no se hace. Porque uno como empresario, como gerente, está buscando gente que cubra nuestras espaldas, aunque cometamos errores. Buscamos gente leal. Punto número 8, en este tiempo, busquen cómo ser indispensables para sus empresas. Porque si no lo son,
los van a echar. Ahora, yo personalmente admiro a la gente que está formando a otros trabajadores, que están delegando funciones, porque de eso se trata. Pero también quiero que piense lo siguiente: si su trabajo, si todo su trabajo lo hace otra persona, usted ya no es indispensable para mí. Y en momentos de crisis, ¿a quién voy a echar? ¿Al que gana menos o al que gana más? Al que gana más. Por eso, vamos a delegar responsabilidades, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a mostrarle a nuestro jefe que somos indispensables. Finalmente, en este tiempo, usted tiene que orar como nunca antes había orado, porque Dios es su proveedor. Y por eso quiero que ahí donde estén, cierren sus ojos. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté entrando ahora mismo a esa casa, a ese apartamento, a ese lugar en donde están oyendo esta predicación, y que tú les hables. Que tú les muestres que esto que estamos viviendo es el nuevo normal. Y que tenemos que adaptarnos a este nuevo normal. Que de nada sirve quejarnos. Que de nada sirve enojarnos. Que de nada sirve estar ahí echados. Señor, háblale sobre todo a los que son holgazanes en este momento. Muéstrales que tienen que aprender de la hormiga. Muéstrales que así como José en la cárcel se preparó para ese momento, y por eso tuvo la sabiduría para hablar con Faraón, y por eso fue puesto como el segundo en todo el imperio de Egipto. Muéstrale, Señor, que eso mismo también puede pasar con ellos, pero todo depende en las decisiones que estén tomando en este momento. Habla, Señor. Y yo quiero que ahí donde ustedes estén comiencen a tomar decisiones sabias. Mañana mismo van a volver a las rutinas. Mañana mismo se van a levantar temprano, van a buscar el rostro del Señor, van a clamar como nunca antes lo habían hecho. Mañana mismo van a comenzar a profetizar sobre su situación, porque es Dios el que les da el poder para hacer riquezas, la sabiduría, la gracia. Mañana mismo van a volver a sus rutinas. No más vacaciones, porque se avecinan tiempos difíciles. Sí, esta plaga se acabará. Dios no va a dejar que el enemigo los enferme, pero esta plaga está cambiando a nuestra nación. Y Señor, hoy necesitamos a ese Dios de milagros. Y quiero que lo proclamen una vez más: Maestro de milagros, te necesito en mi vida. Cristo no está muerto.